12 del mediodía nosotros iniciamos una edición más de información y análisis PM aquí por las pantallas de 5 Días TV. Este es un espacio donde conversamos con los principales protagonistas en toda la coyuntura del COVID-19, tanto del plano empresarial como económico del país y a nivel internacional. También a veces trascendemos las fronteras y hoy, lunes 6 de julio, es el día número 118 de la cuarentena por la que atravesamos a nivel Paraguay y estamos en compañía del señor Antonio Domínguez. Él es Cluster Manager de Logicalis y le agradecemos el tiempo que está compartiendo con nosotros. Buenas tardes, señor Antonio, ¿cómo le va? Buenas tardes, José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto realmente y me gustaría ponerle en contexto a las personas que quizás nunca escucharon acerca de Logicalis y que nos comente un poco más a qué rubro se dedican. Tengo entendido que es una empresa internacional que obviamente lo tiene usted como Cluster Manager no solamente de Paraguay. Sí, sí. Bueno, Logical es una empresa multinacional que es proveedora de servicios tecnológicos y entonces estamos operando en todo lo que es Latinoamérica, ¿verdad? A mí me copa atender tres países en ese sentido: Paraguay, Uruguay y Bolivia, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿cómo se vieron afectados durante estos 118 días dentro de lo que sería el rubro de Logicalis? Bueno, estamos en ambos sentidos, ¿verdad? Como empresa misma y como proveedora de servicios, ¿verdad? Entonces, ayudando también a las empresas de diferentes rubros, ¿verdad? De diferentes verticales, tipo finanzas, gobierno, retail y otras compañías que necesitan realmente estar conectados en esta época de pandemia, ¿verdad? Nosotros básicamente hace varios años que trabajamos con todo lo que es continuidad de negocios y con working, ¿verdad? Tenemos una cultura desarrollada en ese sentido y bueno, este tema de la pandemia vino a acelerar algunos procesos de transformación digital en la compañía, ¿verdad? Que tiene que ver mucho más con el negocio propiamente dicho. Entonces, en ese sentido, pudimos colaborar con esas empresas para que puedan continuar con sus negocios, ¿verdad? En esta época que realmente nos afecta a todos y estamos entendiendo y aprendiendo realmente cómo es el trabajo a distancia, cómo relacionarnos y cómo ser más productivos día a día, ¿verdad? Una transición muy rápida realmente la que se tuvo que dar a ese sistema tecnológico en las diferentes empresas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Si bien Paraguay ya venía preparándose para esa transición un poco más tecnológica, ¿qué tal desde la perspectiva ustedes ven que nos pilló el COVID-19? ¿Estábamos bien ya a nivel tecnología o definitivamente fue un cambio brusco al que todavía estamos adaptándonos día tras día? De hecho, estábamos ya entrando, incursionando, ¿verdad? Pero básicamente viene a acelerar no solamente en Paraguay, sino que toda la región a nivel global, ¿verdad? Esto afecta a todas las empresas, no solamente a nosotros, a nivel local, ¿verdad? La situación acelera tendencias que ya estaban en el mercado y la transformación digital que de repente se estaban pensando y esto hizo que se aceleren cada día más, ¿verdad? Tecnologías emergentes como todo lo que sea cloud, o sea, nube, automatización, trabajo remoto, inteligencia artificial, data análisis, son transformación digital y están en lo alto de la agenda de las empresas actualmente y la pandemia acelera esas tendencias a nivel local y Latinoamérica sobre todo, ¿verdad? Bueno, Hablando básicamente, esto tiene cuatro pilares fundamentales y hablamos ya básicamente de lo que es la transformación digital en las ajá. organizaciones, digo, ¿verdad? Que tienen que ver, como te decía, con nube, con Internet de las cosas, inteligencia artificial y el pilar fundamental de todo esto realmente y transversal es la seguridad, ¿verdad? Ujú. Es el conjunto de transformación digital básicamente para nosotros, ¿verdad? Es así, señor Antonio. Nosotros tenemos que marcar una breve pausa, pero todavía tenemos muchas cuestiones que queremos hablar con usted justamente y con lo que tiene que ver, por supuesto, Logicalis. Marcamos una breve pausa comercial. No te despegues de las pantallas de 5 días TV. Nosotros en minutos retornamos con más información y análisis. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro.
Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Veintiocho minutos pasaron de las 12 del mediodía, nosotros seguimos, esto es información y análisis, en este espacio te acompañamos hasta las 13 horas, estamos conversando con el señor Antonio Domínguez, él es Cluster Manager de Logicalis, una empresa que es integradora de soluciones tecnológicas, y si hablamos de una solución tecnológica en plena coyuntura de COVID-19, indiscutiblemente estamos hablando de ese traspaso de lo analógico, por llamarlo de alguna manera, hacia tecnologías más avanzadas. Si lo hablábamos en el corte, señor Antonio, con lo que tiene que ver hoy día la demanda de grandes empresas para realizar ese traspaso tan importante en estas épocas. Hablando un poco más de estas soluciones tecnológicas, comparando el año pasado con este año, obviamente hubo una mayor demanda, asumimos, de lo que tiene que ver los servicios que ustedes brindan. Claro, como te decía, la transformación digital pasa mucho por la adopción de la tecnología para mejorar el negocio. Pero cada tecnología de vuelta o cada transformación depende del rubro, de la vertical, del tipo de negocio que uno tenga, ¿verdad? Por decirte, en la banca o en el rubro financiero, estila mucho lo que es hoy el, por decirte, la experiencia del cliente, ¿verdad? Lo que estamos viendo con el home banking y demás cuestiones. Otro tema que nos atañe mucho es el tema de educación, que estamos viviendo todos, yo creo, con el tema de la educación a distancia, las clases virtuales, más cuestiones, que no solamente pasa por una adopción de tecnología, también pasa mucho por lo que es un tema cultural del uso, ¿verdad? Porque acá no solamente que la tecnología tiene que estar preparada para dicha cuestión, sino que las personas, ¿verdad? Es todo un tema que nos agarró un poco de contramano, pero bueno, nos fuimos acomodando en el tiempo. Hay mucho todavía por hacer y mucho por aprender, pero bueno, por lo menos las herramientas están disponibles, ¿verdad? Digamos, más al tema de industrias, es como las empresas son más, mejoran su control, su desempeño, su productividad, ¿verdad? Y lo que vamos a gobierno, por ejemplo, es todo lo que tenga que ver con digitalización de los procesos, de los documentos, ¿verdad? Para que también la gente tenga mayor accesibilidad a los documentos, mayor acceso y mayor transparencia en ese sentido, ¿verdad? Tocaste un tema fundamental, tocó un tema fundamental, señor Antonio, que es la seguridad. Hoy día Paraguay, ¿cómo se encuentra en servicios informáticos con lo que tiene que ver, con lo que tiene que ver seguridad? Recordemos
que una vez que ya se digitaliza ciertos procesos, algunos datos muy confidenciales pueden caer en manos ajenas. ¿Cómo hoy Paraguay está en cuestión de seguridad? Bueno, de hecho es un tema re fundamental, por eso te decía que la seguridad es un tema transversal a toda esta cuestión, ¿verdad? Porque está inmerso en todo tipo de soluciones que nosotros la realizamos y que las empresas la tienen que tener en cuenta en ese sentido, ¿verdad? Porque hoy el robo de información, la intromisión, tiene un costo muy alto, ¿verdad? Ujú. ¿Verdad? Visto en este tema de uso de todo lo que es el uso de la herramienta de colaboración, la intromisión o el uso inadecuado de alguna persona en ese sentido. Por eso que la seguridad es muy importante en ese sentido al implementar todo proceso de digitalización o de transformación digital en las empresas. Es un tema no menor al que sí o sí tiene que estar en la agenda una vez hecho, ¿verdad? De hecho, algunas empresas lo hacen, lo tienen muy en cuenta porque cualquier robo de información significa robo o pérdida monetaria, ¿verdad? Y muy importante, o una caída puede resultar de repente muy complicado para cualquier tipo de compañía. Señor Antonio, mencionaba también algo que me llama mucho la atención realmente y me gustaría comentarlo con usted, que nos dé su punto de vista. Mencionaba que culturalmente tenemos que estar preparados para ese traspaso. Hoy día, ¿cómo está la cultura paraguaya comparando un poco con los otros países en donde también están trabajando? Teniendo en cuenta los últimos sucesos, ¿no? Recordemos que varias antenas de telefonía fueron incendiadas, por ejemplo, porque hay muchos mitos en torno a la tecnología 5G que ni siquiera llegó al país, pero las personas ya están con cierto miedo, con cierta negatividad, con cierto rechazo hacia un posible avance tecnológico. No, de hecho, como vos mencionás, eso es todo un mito, ¿verdad? Pero si vamos a lo que es utilización culturalmente, realmente nos falta un poquito el tema de la práctica. Esto hizo, como te decía, la pandemia hizo que no solamente a nivel de Paraguay, sino a nivel Latinoamérica esto se pueda acelerar en el uso de todas estas herramientas, ¿verdad? De hecho, esto llegó para quedarse y hay que adecuarse a los cambios porque o si no también involucra que podemos morir en el intento, ¿verdad? Debemos enfrentar esta situación y esto es un proceso que sí o sí lo vamos a vivir. Y cuanto antes podamos estar inmersos en eso, es donde mejor vamos a sacar ventaja a esa herramienta propiamente dicho. Un tema cultural es bueno, justamente porque no es un tema, como yo te decía, solamente de tecnología, sino que es un tema de uso, de práctica constante y de mucha educación hacia la gente, ¿verdad? Mucha capacitación. Y con todo este tema y con todas estas herramientas también se pueden acelerar elementos de educación, elementos de capacitación a todos nuestros colaboradores y a todos los talentos que tenemos, ¿verdad? Señor Antonio, le pediría por favor de que baje un chiqui más la cámara de modo a que el zócalo no le tape nomás el rostro. Muchas gracias. Definitivamente es como usted dice, pero durante estos 112 días, ¿hay algún rubro en específico que requirió una mayor demanda de los servicios que ustedes brindan o se puede ver una demanda de este servicio en los diferentes rubros o hubo un rubro de por ahí que tuvo mayor demanda en el país? De hecho, por suerte trabajamos con todas las verticales y todas las empresas necesitan de una u otra manera acceder a esa herramienta, a los procesos de colaboración que tenemos. O sea, lo que más se hizo en este sentido es utilizar todas esas herramientas de colaboración con la seguridad pertinente, que si acaso también se pudo proveer todo lo que tenga que ver con redes privadas virtuales para que en nuestros hogares nosotros podamos trabajar como si fuese que estemos en nuestra oficina, ¿verdad? Ujú. Muy importante, ¿verdad? Acceder a tu proceso, a tu herramienta, de manera que uno pueda trabajar en su casa como si fuese que está en su oficina, ¿verdad? Y no perder esa productividad o esa capacidad de generación que cada uno teníamos y que, no, que esto nos atrajo directamente a trabajar de nuestros hogares, ¿verdad? Totalmente. Antonio Domínguez, Cluster Manager de Logicalis, estamos conversando con él. Vamos a marcar una breve pausa comercial, pero a la vuelta vamos a hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con el contexto general a nivel país. ¿Cuál es la visión que tienen desde la empresa con las decisiones de gobierno que se tomaron? Y por supuesto muchas otras cuestiones a la vuelta de la pausa. Esto es Información y Análisis por 5 Días TV.
Esta tierra que vio nacer a héroes y guerreros es cuna de una de las bebidas más exquisitas del planeta, hecha de la miel de caña más pura. Aquí está, añejándose hace 8 años y esperando la perfección. Tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. Es etiqueta negra, rey de caña, más de medio siglo de tradición paraguaya. ¿Sabés cuántos gigas tiene tu plan o solo sabés cuánto pagás? Con Personal tenés más gigas y llamadas ilimitadas pagando menos. Pásate a Personal con los megaplanes ilimitados con hasta 50% de descuento por 18 meses. Contratá el plan de 8 gigas por 80.000 guaraníes y podés comprar 2 gigas más con el saldo que recibís. Además tenés WhatsApp gratis y 10.000 guaraníes de saldo. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresá a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. Las 12 del mediodía, esto es información y análisis. Estamos conversando con el señor Antonio Domínguez, él es Cluster Manager de Logicalis aquí en Paraguay y en otros países. Es una empresa que es integradora de soluciones tecnológicas. Y me gustaría consultarle, señor Antonio, algo que todo el mundo se pregunta. Esta transición hacia este modo de trabajo, un home office, ¿es un viaje sin retorno a lo que tenemos tenemos que irnos acostumbrándonos desde ya, o es solamente por un tiempito viendo la coyuntura de COVID-19? No, realmente muy buena tu pregunta, porque muchas se las hacen en ese sentido. Pero bueno, el trabajo a distancia es una cuestión que existe hace mucho tiempo, que muchas veces no se lo implementa en la compañía, sobre todo locales o Latinoamérica, por un tema más bien cultural, ¿verdad? Del uso de la herramienta y sacar el provecho general. Yo creo que esta es una herramienta que hay un repensar en todo en ese sentido y que ha llegado para quedarse. Evidentemente va a cambiar la forma de trabajar de muchas compañías. Vamos a tener que de repente utilizar más lo que es la conectividad a distancia. Cada vez vamos a usar menos las oficinas. Evidentemente, sí necesitamos el contacto visual, el contacto social, pero vamos a ir mezclando un poquito esa situación entre lo que es virtual, home office y presencial, ¿verdad? O sea, llegó para quedarse, eso es evidente, y bueno, es parte ya de nuestro ADN en este sentido. Mirando un poco desde su empresa, ¿cómo calificarían las decisiones de gobierno? Un primer endeudamiento, ahora otro segundo endeudamiento para la reactivación económica. ¿Cómo califican
estas decisiones en torno al gobierno de turno y también cuál es la expectativa suya para este segundo semestre del año? Sí, la verdad que a nivel de salud, yo creo que fueron acertadas en el tema de aislarnos en un momento oportuno. Eh, entonces, eso hizo que el contagio no sea tal en ese sentido. Entonces, fue una buena decisión. Ahora, a nivel de lo que sea tema más bien inversión, yo creo que todo lo que tenga que ver con tema de inversión tiene que llegar a la gente para poder reactivar también la economía. Tiene que llegar a los sectores que realmente están necesitados y en ese momento necesitamos mucho de gestión, mucho de administración de los que están con la decisión en ese sentido, ¿verdad? Ujú. A nivel de empresa, bueno, nuestras expectativas, ¿cuáles son? Y volver a los niveles de rentabilidad, obviamente dicho, ¿verdad? En ese sentido, como toda compañía, hay que cuidar mucho los costos, ¿verdad? Optimizar todo lo que sean los recursos, ¿verdad? Tomar decisiones acertadas de en qué invertir o qué no, ¿verdad? Ujú. Un formato, como te decía, híbrido de trabajo. ¿A qué le llamo híbrido? A que vamos a tener que combinar todo lo que es presencial con virtual, Sí. ¿verdad? Obviamente, como te dije, necesitamos el contacto social para generar el vínculo, ¿verdad? Eso es sobre todo lo fundamental que de repente por eso no podemos hacer únicamente un trabajo a distancia. Pero obviamente son cuestiones a las que nos vamos adecuando día a día en ese sentido, ¿verdad? Las inversiones, con lo que tiene que ver su empresa para este año 2020, se siguieron ejecutando, se postergaron, se cancelaron definitivamente. ¿Cuál es la proyección en ese sentido? Y a nivel de cliente, algunas, como te digo, estuvieron un poquito, algunas retrasaron, estuvieron analizando un poco mejor, como te digo, de repente hacer contratos más as a service o como servicio, como se les llama, o de repente analizar mejor una eventual financiación, ¿verdad? Pero sí, las empresas obviamente van a tener que invertir y seguir invirtiendo en todo lo que tenga que ver con tecnología de manera a no quedarse en el tiempo, ¿verdad? Señor Antonio, por último, haciendo un poco de futurología, ¿cuál cree usted de que es la luz al final de este túnel extenso que tiene 118 días y se llama COVID-19 para Paraguay? Y yo creo que vamos a salir bastante más fortalecidos, ¿verdad? Hemos aprendido, nos hemos desarrollado también como sociedad, hemos sido respetuosos, entonces están todos y yo creo que hay una luz, nos fortalecemos en estas cuestiones, entonces es importante tener mucha fortaleza y tener una visión de futuro de cara al más allá, ¿verdad? Antonio Domínguez, Cluster Manager de Logical y soy en información y análisis. Le agradecemos el tiempo para con nosotros, señor Antonio. Muchas gracias, José, y a toda la audiencia. Muchos éxitos. Nosotros marcamos un punto seguido en las informaciones, invitándote a que te quedes conectado a las pantallas de 5 días TV. En minutos se llega un programa más de lo que sería estrategia y liderazgo aquí por 5 días TV.